Dijeron que el primer contacto sería histórico. Dijeron que la humanidad finalmente tomaría su lugar entre las estrellas. Únete a la galaxia civilizada. Lo que no dijeron fue que el Imperio Galáctico esperaba a que nos inclináramos. La mano, no negociáramos. El arco comenzó cuando la nave exploradora entró al sistema solar sin preguntar, sin señal, sin advertencia, sin diplomacia, simplemente se estacionó arriba a órbita terrestre y emitieron un mensaje. Ustedes ahora son súbditos de la Galaxiala. Resistencia al acuerdo soberano no será tolerada. Ese fue el momento en que supe que algo era ya. No soy un político, ni un infierno general. Ya ni siquiera era un soldado. Nombra a Reed ex operario especial, convertido en mecánico que se gana la vida, arreglando satélites rotos y montando aparejos tecnología antigua para estaciones fronterizas cerca de Marte. Pero cuando has estado en guerra, cuando asangró y vio a otros morir por un pedazo de tierra que nadie recuerda, aprendes a detectar el poder cuando esté a punto de pisotearte la garganta, con lo que el imperio no vino regalos o paz, venían con buques de guerra del tamaño de ciudades, y un tono, como nosotros eran insectos que su primer enviado ni siquiera salió de su barco, su cara arrogante ante el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas, y dijo, su especie proporcionará mano de obra, la cooperación en recursos y muestras biológicas, asegura la supervivencia. Eso no le sentó bien a nadie, pero los líderes de la Tierra sonrieron y hablaron de evitar conflicto. Los observé en un monitor parpadeante, cada uno asintiendo con la cabeza como entrenado. P. Rose, mientras que ese bastardo alienígena, algún alto noble de la casa soberana de Vironas, dijo que nuestra libertad era cosa del pasado, que debería haberme mantenido al margen, debería haber vuelto a mi puesto de avanzada. Elfabos bebió agua rancia y arregló comunicaciones rotas para cargueros de carga. Pero yo no podía ser que después de lo que le pasó a Madrid, el imperio lo usara como manifestación. Esa es la palabra que usaron como si fuera un simulacro de entrenamiento en un segundo. Era una ciudad al siguiente. Un cráter de 10 millones desapareció en un instante. Su cañón orbital ni siquiera lo hizo. Haz un sonido, solo un pulso suave. Y luego silencio. Ese fue el precio por la obediencia retrasada. Después de que algo en mí rompiera, ellos pensamos que éramos débiles porque no teníamos naves como la suya. Pensamos que nos volcaríamos porque habían aniquilado mundos más grande que el nuestro. Pero ellos no nos entendieron. En realidad no vieron nuestra historia: guerras, divisiones, derramamiento de sangre. Y pensé que no podríamos unirnos. Lo que se perdieron fue esto. Nadie sobrevive a la Tierra sin aprender a luchar. Sucio, hice una llamada a un viejo contacto, Yuri Black Ops, presuntamente muerto después de la escaramuza del Pacífico. Él respondió en el tercer anillo como si hubiera estado esperando. Ni siquiera necesitaba decir mucho. Solo ellos hicieron su movimiento. Necesitamos hacer el nuestro. Yuri se rió una cosa amargamente. Baja, ya era hora de que alguien lo dijera. No éramos los únicos en todo el planeta. Ex soldados, hackers, científicos deshonestos, contrabandistas, personas que nunca siguieron las reglas. En primer lugar, comenzaron a tirar cuerdas, no para los gobiernos de la Tierra, para la humanidad. Silenciosamente bajo tierra, furiosos. Nosotros no teníamos tecnología que pudiera igualarlos, pero teníamos desesperación, teníamos creatividad y no teníamos nada que perder. No pretendíamos pelear limpio. Nuestro objetivo era avergonzarlos. Se había visto la guerra. De verdad, nuestra postura orbital en el teatro de la conferencia de prensa había estado en sangre de barro y humo tan espeso que no podías decir quién estaba muerto. Hasta dejaron de gritar, pero nada me preparó para lo que vino después. Madrid
10 millones de personas se fueron como si no significara nada. Niños, padres, generaciones enteras vaporizado mientras el Imperio Galáctico observaba desde la órbita, como si estuvieran aplastando moscas. No emitieron una disculpa, ni siquiera se inmutaron. Todo lo que obtuvimos fue una advertencia. El retraso es desobediencia. Desobediencia es destrucción. Y nuestros gobiernos aún se inclinan esa. Fue la gota que colmó el vaso. La Tierra estaba oficialmente bajo la Orden de Anexión Galáctica 227. Delta y yo nos importamos oficialmente por primera vez. En una década desenterré miel. Equipo viejo todavía olía a petróleo, miedo y fuego. No me importaba a lo que volviera. Guerra la llamamos, la resistencia. Pero no fue una operación llamativa. No brillante logo sin discursos motivacionales. Era tecnología robada con cinta adhesiva y juramentos de sangre hablado en búnkeres abandonados. La primera tripulación éramos 6 de nosotros. Yo, Yuri, a desarrollador deshonesto de IA llamado Dante y 3 exmarines. Thompson, Hiro y Kellen, cada uno, había perdido algo familia en Madrid. Amigos en los ataques orbitales, su dignidad tal vez, y querían venganza. No es una causa noble, no es justicia. Solo buena la venganza anticuada de Dante. Era la clave en la que había estado trabajando en la guerra. Neuronal tecnología, antes de que el gobierno lo cerrara por ser demasiado peligroso, su código podría infectar la IA de un barco, secuestrar sus sistemas de comando, incluso conectar su seguridad en creyendo que estaba bajo control amistoso. El Imperio no cifró su IA contra nosotros porque no creían fuimos lo suficientemente inteligentes como para violarlo. Ese fue su primer error que llamamos la corona de los tontos de la operación. El primer paso fue conseguir un barco, no un carguero minero torpe. Necesitábamos algo con capacidad de sigilo decente, armadura y un núcleo de salto de largo alcance. Algo que podría colarse en una nave nodriza del Imperio y cargarla de Dante.B y Rush en su matriz interna. Así que llegamos a un sitio negro en la órbita terrestre que solía ser una estación de control meteorológico. Ahora era un muelle de lanzamiento oculto para los colaboradores del Imperio. Los guardias eran humanos mercenarios exmilitares, vistiendo armaduras brillantes y siguiendo órdenes alienígenas como perros que hackeamos el soporte vital de la estación. Bajamos el oxígeno en un 20% y esperamos. Una vez que los guardias desmayado, nos colamos a través de los ejes de mantenimiento como ratas. Hacía frío, oscuridad sin luces, solo el sonido de nuestra respiración y el zumbido de la tecnología alienígena, que no entendí que el barco que robamos era hermoso y elegante como una cuchilla construida para atravesar estrellas alienadas, modificadas por la cima de la Tierra. Ingenieros con campos sigilosos que brillaban como el vidrio y un reactor central que vibraba con energía bruta que renombramos su insurgente. El Imperio ni siquiera se dio cuenta de que se estaba perdiendo, así de llena por sí mismos. Creían que no nos atreveríamos con la IA de Dante cargada. Yuri, al timón. Hicimos nuestro primer salto a Luna Outpost 9. Ahí es donde el Imperio procesaba los tributos de la Tierra, los metales, el agua, incluso las personas. Ellos los llamaban recursos. Nosotros los llamábamos esclavos. No íbamos en voz alta. Nosotros nos colamos por la parte trasera, enmascarando nuestra señal para imitar a uno de sus cruceros patrulleros atracados, como si perteneciéramos a los guardias. Ni siquiera revisaron nuestros papeles. ¿Por qué serían primitivos inofensivos? Dentro de la verdad del Imperio, el gobierno quedó claro que la Tierra no era la única que sufría. Había humanos de otras colonias, Marte, Europa, Titán, todos encadenados, con collar, despojados de identidad. El Imperio incluso había comenzado a marcarles códigos de barras quemados en carne, como si fuéramos ganado jirro.
Lo perdió cuando vio a una niña de no más de 12 años limpiando desechos alienígenas del piso mientras era un bastardo de 6 brazos. La pateó en las costillas. Jiro rompió el protocolo, rompió la formación, y rompió eso, el cuello de la criatura, con sus propias manos sin arrepentimientos. No nos fuimos en silencio, después de que Thompson detonó la percha principal mientras subía el código de Dante a la IA de la estación. En cuestión de minutos, se encendieron las luces, las alarmas rojas sonaron, y cada pantalla de visualización comenzó a parpadear con un mensaje simple en negrita, el texto de la Tierra. La humanidad no es de tu propiedad. Rescatamos a 117 prisioneros. Los subimos a bordo del Insurgente 1 y saltamos antes del Empire podría reaccionar sus buques de guerra. Aparecieron 6 minutos más tarde, demasiado tarde. El mensaje ya se había vuelto viral. Cada estación de procesamiento esclava en todo el sistema solar fue atacada con el virus. No lo hizo. Simplemente muestre consignas desafiantes, atascó sus órdenes, revirtió sus protocolos de drones y bloqueó su seguridad grids. One Station incluso se autodestruyó. Después de que la IA fallara en su reactor control, fue el primer golpe real contra el Imperio, y se dieron cuenta fue entonces cuando la recompensa subió 500,000 créditos por mi cabeza. Me llamaron las alimañas que el general dijo que estaba esparciendo una enfermedad en todo su orden. Perfecto, me lo tomé como un cumplido. Pero el siguiente golpe fue personal. Encontraron el de Yuri. Hermana, ella había estado trabajando como traductora para el Imperio, alimentándonos información desde adentro. Cuando ella se dio cuenta de que ella era la filtración, no solo la mataron, la transmitieron en vivo a través de cada colonia humana, la desnudaron, etiquetándola como su traidora, y luego la espaciaron, sin casco, sin traje, solo puro vacío. Yuri no habló durante 2 días después de eso. Cuando finalmente lo hizo, dijo: no más escondidos, no más escondidos. Los hacemos sangra. Planeamos el próximo ataque como si fuera el último que haríamos objetivo. Buque insignia soberano, Vandrex, el orgullo de la flota terrestre del Imperio. Dijeron que era invencible. 6 escudos de energía, 20 lanzas y plasma. Una tripulación de mando hecho de tácticos genéticamente perfeccionados, criados en úteros artificiales. Flotaba en órbita alta, intocable. Intocable. No necesitábamos destruirlo, necesitábamos para humillarlo. El plan era una locura. Dante subiría una IA de segunda etapa, más agresivo. No solo atascaría sus sistemas, sino que reescribiría. Ellos voltean sus armónicos de escudo, redirigen sus armas, y fuerzan a sus propias cámaras a grabar cada humillante. En segundo lugar, nos acercamos bajo sigilo insurgente, un silencioso invisible, cabalgando sobre el estela térmica de una barcaza de suministro civil. El buque insignia ni siquiera se inmutó una vez que Dante pulsó el virus a través de un láser de micro ráfaga, directamente en el relé de mantenimiento del Vandrex. Al principio entonces no pasó nada. Caó, sus luces parpadeaban, escudos arrojaban sistemas de puntería. Lanzas invertidas comenzaron a disparar contra sus propios barcos de escolta. Y luego su comunicación. Gritó con retroalimentación oficiales alienígenas, gritando sobre pantallas defectuosas, y finalmente el pantallas. Cada monitor a bordo de ese buque insignia se iluminó con un solo video. El vaporizaron Madrid una y otra vez. Pero ahora estaba empalmado con imágenes de sus propios barcos, quemando a sus propios oficiales, aterrorizando a sus esclavos. Levantando toda la galaxia lo vio. El Vandrex perdió el 40% de su tripulación antes de que logramos recuperar el control parcial, y dejamos nuestra huella como un humano crudo, dedo medio pintado digitalmente en el casco exterior de su buque insignia con nanopintura fluorescente, que los rompió por primera vez.
El imperio parecía humano de la peor manera. Falible, miedo y tonto. La semana siguiente rebeliones provocadas en Europa. Luego, en series. Luego Ganímedes no organizado no solo llevó a los humanos a negarse a callar, y al imperio, a pesar de todo, el tamaño y el poder no sabían cómo manejar el desafío sin aniquilación. Pero ya no teníamos miedo de ser aniquilados, ya habíamos perdido todo lo que nos enseñaron. Miedo, respondimos con rabia. Después de la debacle de Van Drex, el imperio dejó de llamarnos insectos. Ellos tenían nuevos nombres para nosotros, ahora contaminantes, insurgentes, amenazas biológicas. Su lenguaje cambió porque ya no nos veían como por debajo de ellos, nos veían como peligrosos. Ese miedo, que fue nuestro primero victoria real, no barcos, no territorio, miedo, pero el miedo hace monstruos de monstruos, y no se retiraron. No. Se duplicaron a Navajo. Las próximas semanas fueron un infierno. Dejaron de fingir, no más advertencias, no más demostraciones escenificadas. Colonias mineras enteras fueron escoriadas de la órbita. No las preguntas que se hicieron a los trabajadores humanos leales, o no fueron detenidos y esterilizados. Quería aplastar el virus en el que nos habíamos convertido, pero no se dieron cuenta de algo que tú no se puede aplastar lo que ya se ha roto. Estábamos dispersos, fragmentados, pero estábamos en todas partes. Pequeños fuegos iluminándose a través de las estrellas. La resistencia no era un virus, un susurro, una infección en el sistema, una que no teníamos. Necesidad de controlar, solo necesitamos derrotarlo, pero solo puedes correr tanto tiempo antes. El imperio se acerca lo suficiente como para herir. Lo que sucedió en el puesto avanzado, a las garras de Titán, no era una base, era una cueva sistema antiguas, rutas de contrabandistas talladas en hielo y metal por delincuente. Mucho antes, el imperio apareció. Lo habíamos estado usando como punto de referencia para mover prisioneros rescatados. Tecnología de contrabando a través del cinturón. Yo estaba allí con Yuri y Dante cuando cayó el primer proyectil. No lo escuchamos sonar. O lleva en el espacio, pero lo sentimos, un temblor profundo a través de la roca, como el mundo mismo se había estremecido. Nos encontraron, murmuró Dante con los dedos ya bailando a través de su interfaz improvisada. ¿Cómo demonios lo hicieron? No importa. Yuri cortó la voz fría. No se irán vivos. Tuvimos tal vez 30 luchadores, algunos reelegidos rifles de pulso, algunas minas terrestres antiguas, un robot caminante pirateado. Falta la mitad de su enfrentándose a un escuadrón de la muerte de la Legión de Vanguardia de élite del Imperio. Vinieron abajo en barcos negros elegantes, cirugía rápida, sin luces, sin insignias, solo muerte. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad, y lo sabíamos. Eso no nos detuvo. Todavía recuerdo el momento en que miré a uno de ellos a la cara, no a un noble señor del pan, solo a soldado alienígena, piel alta como cristal de obsidiana, ojos brillantes de un azul tenue. Apuntó su carabina de plasma a una niña herida que se arrastraba para cubrirse. Nunca tiró del gatillo. Lo hice. Disparé hasta que el arma se secó y luego recogí una rotampipa y seguí balanceándome hasta que mis brazos se adormecieron. Eso es lo que no tomó estrategia, no rabia tecnológica. Las cuevas corrían rojas. Yuri condujo a los sobrevivientes a través de los estrechos pasajes, traseros tendidos, trampas. A medida que avanzábamos, minas, estalla, espuma explosiva, cualquier cosa que pueda ralentizar ellos. Y durante un tiempo funcionó, pero fueron más rápidos, más inteligentes, se adaptaron. OS arrinconó en una de las cámaras profundas, sin salida, sin cubierta, solo paredes de hielo. Hay desesperación. Dante sangraba, 2 costillas destrozadas. Giro. Se había ido Kalen también, solo 9 de nosotros. Salimos. Yuri me miró y dijo,
Andan 20 segundos. Tenía un detonador en la mano. Uno grande derribaría toda la cueva sobre ellos. LAS cabezas. Los entierran en su propia arrogancia. Pero necesitaba tiempo para cablear la anulación, para que no se activara prematuramente. Llévanos con él. Así que hice lo único que pude. Lo compré esa vez que pisé a la intemperie, cubierto de sangre, y hielo sosteniendo un rifle de pulso, al que le quedaban quizás 10 rondas. Detuvieron a 10 de ellos, con ojos blindados de pies a cabeza como estrellas. Muerta sonreí. Bienvenido a la tierra. Luego abrí fuego, no apunté. Esconderme. Corrí directo hacia ellos gritando por Madrid, por Luna, por cada colonia quemada, cada niño marcado, cada voz. Silenciados, cayeron. Tal vez 3. Luego sentí el golpe. LAS quemaduras. De plasma no se sienten como fuego. Se sienten como si sus almas fueran arrancadas en tiras. Mi costado se iluminó de dolor. Caí boca llena de sangre, ojos borrosos. Pero luego, boom, los cargos de Yuri. Salieron toda la cámara. Sacudió el hielo colapsado, Metal gritó, y así se fueron, y también Yuri él no lo logró, fuera de su cuerpo, todavía en algún lugar debajo de la corteza de titán. Nunca corrió, nunca se estremeció, solo presionó el botón y sonrió. Murió de la manera en que vivió, haciendo el pago del imperio. Escapamos a través de un respiradero apenas lo suficientemente ancho para un hombre. Adultos arrastramos a través del hielo y las aguas residuales durante horas antes de llegar al muelle de emergencia. Solo 7 de nosotros. Ahora no hay suministros ni medicamentos kits. Just pain. Insurgent. Juan todavía estaba oculto en órbita. Dante activó remotamente la camioneta cuando se abrieron las puertas de la bahía del barco. Colapsé. Lo último que vi fue a Thompson ensangrentado y silencioso, levantándome como un saco de huesos rotos. Me desperté 2 días después con puntos en el estómago y fuego en el pecho. Primero en lo que pregunté fue si conseguimos que alguno de ellos, Thompson, asintiera con la cabeza. Cada bastardo. No lo llamamos una victoria, pero tampoco fue una pérdida que el imperio intentó borrarnos ese día, y todo lo que hicieron fue hacer que la muerte de los mártires Yuri se extendiera como incendio forestal. Su rostro se convirtió en el símbolo de la rebelión de la tierra. No pulido, no photoshopped, solo un soldado con cicatrices, con armadura maltratada, sosteniendo un detonador con una sonrisa que decía: tú también sangras. Intentaron prohibir la imagen a través de las redes imperiales. No funcionaban. Estaban en todas partes, pintadas en las paredes, impresas sobre el equipo de resistencia, proyectado en hologramas, en las ciudades, ocupadas cada vez. Intentaron borrarlo. Aparecieron 100 imágenes, mas no entendieron que matar a una de nosotros no asustó al resto. Nos encendió después de que cambiáramos el agarre de titán. Tácticas. No más bases grandes. No más posiciones fijas. Nos convertimos en sombras moviéndonos objetivos. Sabotur fantasmas. Atacamos donde se sentían seguros. Comenzaron los oficiales del imperio desapareciendo de sus camas. Las rutas de suministro fueron saboteadas. Las matrices de comunicación frieron incluso. A sus altos nobles no eran inmunes. Uno de ellos explotó a media velocidad cuando cayó un dron de la resistencia, una microbomba de un conducto de mantenimiento. Nos llamaron terroristas, lo llamamos igual. Mientras tanto, el virus de Dante seguía evolucionando. No solo estaba bloqueando los sistemas, ya nos estaba extendiendo entre barcos como una gripe, aprendiendo a adaptarse. Él llamó hecho no era solo código. Era venganza codificada en datos. Cada vez que el barco estaba infectado, reprodujo una grabación de solo 3 segundos de audio de un niño gritando, y luego, silenciando el legado de Madrid, intentaron rastrear la fuente. No pudieron. Eco no tenía servidor central, ni centro de control.
vivía en cientos de satélites robados. Viejas estaciones orbitales incluso dentro de Empire Tech no sabían que nos habíamos comprometido. Y luego sucedió algo asombroso. Comenzaron los esclavos. Luchando no solo contra los humanos, otras especies, las que el imperio había roto mucho antes de que llegáramos a las estrellas. Nos vieron que sangrábamos, pero no arrodillarse, vio que éramos pequeños, pero sin miedo, y por primera vez en siglos nos creía que era posible que el imperio estuviera insultando a un tiempo una explosión. A la vez un grito humano haciendo eco en su prístina pasillos en un momento en que ya no éramos soldados, éramos leyenda. Los habíamos hecho sangramos, habíamos sacudido la imagen que llevaban como armadura. Esa ilusión de invencibilidad desfilaron por las estrellas, pero sacudir un imperio no es lo mismo que romperlo. Y el imperio se preparaban para recordarnos. Dante interceptó la primera transmisión mientras ejecutaba diagnósticos de eco a través de un concentrador de retransmisión robado cerca de la sombra de Neptuno. El mensaje no estaba dirigido a la Tierra, ni siquiera estaba en el común galáctico. C, codificada en algo más antiguo, más profundo, la lengua soberana utilizada solo por la élite, el comando interno del imperio, un idioma que la mayoría de los humanos ni siquiera sabían que existía, pero Dante lo había descifrado hace meses. Recuerdo el momento en que lo tocó para M.E. Estábamos solos, en el tenue puente del insurgente. Un silbido de aire frío reciclado a nuestro alrededor, luces bajas para preservar la energía. Su voz era plana, fría, pero sus ojos llevaban algo más, algo cercano al miedo. Están llamando a los ascendientes. Eso no significó nada para mí al principio. Luego me mostró lo que eso significaba. A los ascendientes no eran soldados, ni siquiera eran generales, eran purificadores. 5 verdugos mejorados, genética y cibernéticamente construidos para una cosa exterminio, usado solo cuando el imperio ya no consideraba una población rescatable. No pelearon guerras ellos, especies borradas. La Tierra se había movido a esa lista. El mensaje incluía detalles: ordena la esterilización de toda la biomasa resistente, aniquilación controlada de sistemas planetarios para evitar la propagación de memes de ideologías rebeldes, y el inicio del protocolo Pale Sky. Primera DNet necesitaba una maldita traducción para esa parte. Iban a ser borrón y cuenta nueva. La humanidad ya no era solo una molestia, éramos una infección, y su cura era el fuego. No teníamos ninguna posibilidad contra ellos. No, Heden, sabíamos que hicimos lo que los humanos siempre han hecho cuando nos superaban en número y armamento. Lo hicimos. Personal andante trazó la ruta de la flota ascendente hacia la que no era una carga directa a tierra. Dejaban de hacer pausas para consolidar los suministros, rearmarse y coordinarse con unidades de élite. Su arrogancia seguía intacta. No lo hicieron. Creo que tuvimos las agallas para acudir a ellos. Elegimos el nodo más débil en su ruta a mundo llamado Kieran 7. Era un planeta fortaleza, sí, pero uno, usado más para logística que la guerra. Una parada de descanso para la muerte. No golpearíamos el frente, golpearíamos su barriga. Y le dábamos duro. Thompson planeó el asalto, ex marine táctico despiadado, cuando necesitaba hacerlo. Lo construía como una carta de venganza, cada movimiento, cada ángulo. Goteando, a pesar de que vinimos desde el lado muerto de la insurgente de la luna, uno silencioso y frío, enmascarado como un buque minero, que se volvió pícaro. Ellas defensas no parpadearon. Habían visto cientos de naves, igual que huidas. Contrabandistas carroñeros que buscaban reabastecerse de combustible o comerciar. Entramos sin un solo disparo disparado. Lo que siguió no fue guerra, fue venganzanos. Dividimos en 3 equipos a los que Dante acudió por las torres de servidores de los centros de control que ejecutaban defensas orbitales y exploraciones planetarias
Kellen y su equipo de demolición se dirigieron a los estantes de las bóvedas de suministros apilados, con criomuniciones de nanitos en armas y suficientes células de energía para encender una pequeña moon. Y yo fuimos con Thompson al cuartel.n, o entramos a pelear, entramos a transmitir. Thompson llevaba un pequeño dron del tamaño de una calavera en su interior, tenía un mensaje grabado de 1 minuto de duración, una mezcla de imágenes y voz. Todo ello, metraje en bruto, de niños madrileños gritando Luna en jaula, las manos de una mujer atravesando un campo de fuerza, mientras el fuego se tragaba a su familia. Entonces, nuestro mensaje: esta es la humanidad. Tú nos mostró miedo, respondimos. Con fuego nos mostró orden, respondimos. Con caos. Estamos calculando que el dron se lanzó segundos antes de que saltaran las primeras alarmas. Llegó a todas las pantallas del complejo y luego hizo rebotar su señal en 2 pícaros satélites para cuando los ascendientes se enteraron del ataque. La galaxia ya había vistono. Destruimos Karen 7. Lo humillamos toda la base. Detonó en una cascada de igniciones de combustible, sobrecargas de ojivas de reacción en cadena y subrutinas sincronizadas de IA que hicieron sus propios sistemas se autodestruyen. Fue una vergüenza planetaria. Eso resonó en el momento en que escapamos de regreso al vacío profundo que el Imperio estaba luchando. Luchando por ocultar las imágenes, luchando por negar el ataque. Pero fue demasiado tarde. La ilusión se agrietó de nuevo. Más colonias comenzaron a levantarse. No solo trabajadores alienígenas humanos, en los que habían sido esclavizados durante siglos, en los que no confiaba. Nosotros aún no, pero ellos vieron algo en nosotros que no habían visto en ellos mismos. Por el desafío, y el desafío de las generaciones es contagioso. Pero los ascendientes no les importaba la percepción. Ellos respondieron rápido. Ellos, la célula rebelde incendiada de Europa, aplastó las ciudades de metano en Titán. Una por una los aliados desaparecieron. Bajo su avance frío y eficiente absolutó la última advertencia. Vino de Seriezer, un líder de la resistencia llamado Rado, uno de las pocas especies exóticas que realmente estuvieron con nosotros. Enviaron una llamada de socorro antes de quedarse en silencio. Lo respondí personalmente. Insurgente. Uno saltó a la órbita de la serie esperando restos. En cambio, encontramos al Gautier. Silencio sin escombros, sin fuego, solo silencio, sin energía, lecturas, sin signos de vida. Enviamos una serie de sondas. Aún estaba intacta, superficie sin cicatrices, pero su gente se había ido cada uno sin cuerpos, sin signos de batalla, solo silencio. Ellos no los habían matado. Ellos los habían borrado. Eso es lo que los ascendientes no eran. Finales de Warriors. Miré esa ventana durante horas. No comí. No el sueño, solo veía la roca muerta a la deriva, y trataba de sentir algo que no era rabia. O pude. Para entonces, nuestros números se habían reducido a menos de 50 combatientes dispersos en docenas de los suministros de los escondites. Se estaban agotando. Eco estaba empezando a fragmentarse. Bajo seguridad contramedidas. La IA seguía siendo inteligente. Seguía mordiendo. Pero el Imperio estaba aprendiendo cómo adaptarnos. Y, sin embargo, incluso entonces, en ese lugar sin esperanza, sabía que no habíamos terminado aún, porque ya no luchábamos para ganar. Luchábamos para que nunca nos olvidaran, luchando para que la próxima especie trataban de esclavizarlos. Recordarían a los pequeños mamíferos locos de la Tierra que los hacían parecer tontos. Th. Thompson lo dijo mejor esa noche que se sentó a mi lado en la oscuridad del puente viendo el vacío revolverse con estrellas muertas, y dijo: algún día escribirán sobre nosotros. No en el número de sus libros de historia, en su pesadilla. Y le creí, porque aún no habíamos terminado, ni siquiera cerca después de la serie. El juego cambió.
Pensábamos que estábamos luchando contra un imperio construido sobre el poder en flotas, armas y soldados. Pero eso fue solo la piel. La superficie, el verdadero motor detrás del imperio, no fue forzarlo, fue el control de las mentes. Historia, cultura, control de lo que la gente temía y lo que creían que no podían hacer los ascendientes. No solo mataban cuerpos. Punto B. Borraron la memoria, borraron historias enteras. Rado y su gente no era solo. Sus voces que se habían quedado en silencio era su existencia galáctica. Se borraron las bases de datos. Se volvieron a dibujar los mapas y las series. Ahora figuran como inhabitables debido a la inestabilidad magnética, como si nunca hubieran vivido Oli. Ese o golpeó más fuerte que una ronda de plasma. Ya no estábamos luchando solo por la libertad. Estábamos luchando por el recuerdo, y eso significaba ir a donde ningún humano había ido antes. Al corazón del Imperio. Dante lo llamó el Nexus. No un lugar realmente más parecido a un sistema acúmulo de planetas orbitando una estrella artificial, envueltos en cortafuegos cuánticos y custodiados por una flota tan vasta su propia sombra podría oscurecer las lunas. Aquí era donde el conocimiento del imperio vivió sus archivos, su conciencia digital, historia, cultura, identidad, todo almacenado en el nexo y oculto en esos datos. Estaba la verdad, no solo sobre lo que le habían hecho a la Tierra, pero lo que le habían hecho a todos. No podíamos destruir el nexo, que lo haría ser suicidio, pero no necesitábamos abrirlo, dejar que la verdad derramar. Deja que la galaxia vea. Nos llevó semanas encontrar una puerta trasera, una antigua satélite de comunicaciones, abandonado hace mucho tiempo, todavía a la deriva cerca del borde exterior del sistema obsoleto, olvidado, al igual. Quinocitros, así es como entramos. Llevamos una señal a cuestas, a través de los satélites decaídos. Los sistemas envolvieron el eco en capas de datos sintéticos, y luego lo inyectaron directamente en la interfaz de archivo del imperio. No era elegante, era salvaje, pero funcionó durante 6 minutos. El Nexus sangró, sus firewalls de datos tembló, los bloqueos automáticos falló, y vislumbramos solo una pizca de lo que habían escondido y lo que nosotros vi, que rompió algo en todos nosotros, porque la humanidad no fue la primera Madrid, no. Fue la primera manifestación, y los ascendientes no eran verdugos, eran limpiadores. Siempre una especie se volvió demasiado orgullosa, demasiado unida, demasiado peligrosa. Los ascendientes vinieron y los limpiaron. No solo físicamente, sino borraron por completo sus idiomas. Sus registros quemaron todo rastro hasta que ello único que quedaba era el silencio. Y luego, el imperio llenó el vacío con una nueva narrativa violenta, primitiva, extinguida por sus propios fracasos. Siempre nos habíamos preguntado por qué la galaxia era tan silenciosa, tan homogénea, tan llena de cobardía y apatía. Ahora sabíamos que el imperio había estado editando realidad durante milenios, una verdad a la vez. Esa fue la noche en que Dante se detuvo. Siendo programador se convirtió en un arma. Reescribió. Echo, desde adentro se lo dio los dientes. No son solo un virus ahora, sino una historia diseñada para eludir todas las defensas, esconderse en transmisiones de entretenimiento, paquetes comerciales, nodos educativos. Echo diría la verdad en la música, en el arte, en fragmentos en el código, donde quiera que una pantalla parpadeará la verdad. Parecería no invitada, sin filtrar. Primero fue un video con imágenes granuladas de los ascendientes, vaporizando una ciudad rebelde, mientras los niños gritaban de fondo. Y luego, otro, un viejo, noble admitir oficialmente que la verdad solo es útil si sirve a la estructura. Y luego más clips, voces a prueba de muertes en todas partes. El imperio entró en pánico.
Comenzaron a quemar pantallas tirando satélites, codificando redes internas, pero era como tratar de atrapar humo con las manos desnudas. Lo llamaron una realidad plaga. La llamamos reivindicación, pero tuvo un precio que no nos encontraron. Que nuestro barco Insurgent One había sido abandonado hacía mucho tiempo por seguridad. Encontraron uno de nuestros viejos escondites en Io a nodo de relevo. Nos habíamos olvidado de descuidado. Nos habíamos vuelto demasiado audaces el escuadrón. De Ataqueno vinieron con armas. Vinieron con algo peor, disruptores armas, que desenredaron la carne a nivel molecular, limpias, silenciosas, sin desorden, solo ausencia. Kellen murió tratando de sostener la puerta. No gritó, solo se volvió, sonrió y lanzó una última carga a sus pies. ¡Boom! Y luego, silencio. Perdimos a otros 4 ese día, y Eco comenzó a desmoronarse. El Imperio había sentado rutinas de contrainteligencia en toda su infraestructura, inteligentes adaptables, despiadados por cada transmisión que infectamos. Silenciaron 3 por cada verdad que dijimos. Inventaron 10 mentiras. Comenzaron a difundir propaganda de que los humanos habían creado el ascendiente, que la Tierra era una especie canalla artificial diseñada para el caos a experimento fallido. Y lo peor de todo es que algunas personas creían que ese era su poder, no sus armas, no narrativa de los barcos. Pero aún no habíamos terminado, porque Dante tenía un interruptor de apagado de respaldo. En un último recurso, un gusano enterrado en lo más profundo de Echo no difundió información. Lo robó comenzó a recopilar datos de cada nodo que tocó, imágenes, informes, grabaciones, y almacenándolas dentro de una cápsula aislada, encriptada con quantums y retros, y sellados en una unidad inactiva. Lo llamamos el Último Testamento. Íbamos a entregarlo nosotros mismos, directamente a la Asamblea Galáctica. Ahí es donde se aprobaron las leyes, se hicieron tratados firmados, el teatro de la diplomacia, donde el Imperio fingió ser civil. Pensaron que nunca nos atreveríamos a poner un pie allí. Pensaron mal, robamos un crucero diplomático, credenciales, falsificadas usó hecho para falsificar nuestras firmas biológicas, y volamos directamente a su joya de poder. La aguja de ensamblaje en Arendoran Prime eran hermosas torres de mármol flotando en océanos de ligera gravedad. Desafío. La lógica dobló un lugar construido para asombrar, para intimidar, pero no estábamos allí para impresionarnos. Entramos en la cámara central. Thompson, Dante y yo, los 3, vestíamos túnicas robadas. Los 3 llevábamos ocultos explosivos. Si fallaba, saldríamos con fuego. Pero no falló. Lo logramos en el piso. Y Dante activaron la transmisión. Cada pantalla de la cámara se iluminó con protocolo, no con orden, sino con verdad. El Último Testamento no habló en nuestras voces, pero en las voces de los muertos. Madrid, Seriluna, Keren 7, nombres y rostros, gritos y silencio. Cada crimen expuesto con perfecta claridad. Trataron de pagarlo, falló, trataron de silenciarnos, nos mantuvimos erguidos y, cuando terminó, nos suplicamos. Simplemente dijimos: ahora, tú sepa que lo que sucede a continuación depende de usted. Y luego salimos sin armas, sin escapatoria. No necesitábamos uno porque ya habíamos ganado. No nos dispararon cuando salí de las túnicas de la cámara de la Asamblea Galáctica, ondeando explosivos, todavía atados debajo. Esperábamos que las puertas blindadas cerraran de golpe. Las armas no se levantaron por última vez. Palabras sin juicios, pero no nos dispararon. Solo observaron a algunos en silencio, a otros con incredulidad, y unos pocos, solo unos pocos, se pusieron de pie. La transmisión funcionó. En el Último Testamento llegó no solo a Render Prime, sino a todos los sistemas atados a la alimentación de la Asamblea que AB y A.LAS copias.
de seguridad retrasan los depuradores. Pero Echko había evolucionado, eludió los firewalls y se agrietó .f y litros de contenido programados, incluso secuestró monitores médicos en hospitales y drones, asistentes portátiles, en refugiados campamentos, donde había luz, había verdad, y la galaxia finalmente vio lo que el imperio realmente era: un sistema construido sobre el silencio, un organismo que se alimentaba de la memoria, y el miedo no solo aplastó la rebelión, borró la identidad, especies enteras reducidas a las notas, a pie de página, culturas reescritas para adaptarse a la narrativa aprobada por el imperio y humanidad. Fuimos su error. No nos callamos, no rompimos, limpio nos aferramos para enojarnos como un arma, cuando llegamos a Insurgent One estacionado en lo profundo del bajo vientre de una estación lunar abandonada a 2 sistemas de distancia. Los informes de Echo fueron manifestantes inundando Draxelf, incendiaron estatuas del imperio en Kenneth. A batallón de alienígenas reclutados desertó en medio de la batalla y levantó el sello humano en su armadura en las casas nobles de Riot. Prime comenzó a celebrar tribunales de la verdad para evitar las consecuencias de la ira pública. El imperio lo llamó sedición. Nosotros lo llamamos ajuste de cuentas. Pero nada, ni siquiera Anel fuego de este gran arde para siempre, y el imperio aún no había terminado. Los ascendientes no habían retrocedido, estaban callados, demasiado callados. A Dante no le gustaba .es planeando algo que murmuró masticando cadenas de datos. De hecho, Returns algo grande que están purgando. ¿A qué te refieres con que le pregunté? Él miró hacia arriba, ojos inyectados en sangre, no archivos de personas que intentan borrarse a sí mismos. Tenía sentido que si no podían controlar la verdad, eliminarían todo rastro de ella, limpiarían la sangre, quemarían los libros. Escriban las paredes, y si no pudieran reconstruir la mentira, colapsarían toda la maldita estructura y llevarnos a todos con ellos. Fue un interruptor de muerte no solo en la Tierra, o en la serie, o en Madrid. Todo lo que Dante rastreó el nodo de comando hasta una estación llamada Faritz en Namber, apropiado, enterrado en el espacio profundo, más allá del territorio mapeado. No era un ejército base, era el corazón de la mentira, un archivo del tamaño de un planeta, con acceso a cada registro cuantificado en la historia del imperio. Si lo purgaran, la historia lo haría destruir, guerras desvanecería, masacres, deshechas razas enteras, reescritas de nuevo. Nosotros no podía permitir que eso sucediera. Pero esta vez no estábamos solos. Enviamos un mensaje codificado, Anjame, a través de Echo, un mensaje simple rebotado en miles de sistemas. El fin de la variedad, están borrando la verdad. Únete a nosotros u olvídalo todo. No esperábamos mucho, solo sobrevivientes. Tal vez un puñado de luchadores desesperados. Lo que obtuvimos fue una flota de 20 Bacchus Giselaus Gebelgis, 5 cargueros convertidos, añoneras convertidas, y un antiguo dreadnought medio cubierto de óxido tripulado por viejos guerreros de docenas de mundos que habían perdido demasiado para dejar que el imperio los enterrara. Los llamamos, los recordó que cada uno llevaba nombres y marcas prohibidos durante mucho tiempo por la guerra. De los tatuajes del imperio llora canciones escritas en idiomas que se creían extintos. No vinieron a sobrevivir, ellos vino a quemar la historia en las estrellas. El fin de Verity no estaba protegido por barcos, estaba custodiada por el silencio, sin comunicaciones, sin luces, solo un campo muerto a la deriva, satélites y plataformas de armas inactivas. Sabíamos que era una trampa. No nos importaba empujada en primer lugar. Las mentes EMP Dreadnought la atravesaron. BLI la hizo caer a la gravedad de la estación. Bueno, ella no grit. Seanto
transmitiendo un himno de batalla en 7 idiomas mientras su casco se abría. Esa última transmisión que recordamos luego. Flame rompimos la estación usando fragmentos de asteroides, comprimidos ahuecados, lleno de tropas de choque sin elegancia. Solo fuerza. Fui uno de los primeros a través de la brecha, rifle de pulso en la mano, huesos todavía doloridos por la ira de la serie herida apretada en mi pecho. El final de Verity no era como otras estaciones imperiales, que era frío estéril sin ornamentación, solo pasillos de luz blanca y suaves susurros, resonando a través del metal. No estaba custodiada por soldados, estaba custodiada por máquinas, construcciones, altas sin ojos, con extremidades como maquinillas de afeitar, y mentes de AE, sintonizadas para purificarnos. Hablaron, juzgaron que se movían como odio líquido, cortando a través de nuestros rangos con precisión mecánica. Jiro murió a mi lado. Su pecho se abrió de la garganta al esternón. En un abrir y cerrar de ojos, puse 6 tiros en el núcleo de la máquina. Antes dejó de temblar. Luchamos para abrirnos camino hacia la bóveda central de datos, el objetivo de Dante si pudiéramos llegar al corazón que podría cargar un bloqueo de memoria. Una copia de seguridad final de todas las verdades robadas, encriptadas y se extendió por toda la galaxia, imposible de borrar. Pero el imperio no iba a caer sin rencor dentro de la bóveda, que la encontré soberana. Uno de los arquitectos de la mentira. Ella se quedó allí envuelta en piel clara como ojos de cromo pulido, vacíos. Nunca estuviste destinado a durar, dijo con voz suave, casi amable. Eras un caos envuelto en carne, un eco de estrellas menores. Caminé hacia ella temblando, sangrando, cansado, más allá de las palabras, y dije, eso es lo que pasa con los ecos. Cuanto más fuerte es el silencio, cuanto más golpee. Le disparé en la boca. Dante subió el candado de memoria mientras el resto de nosotros aguantábamos los gritos del pasillo Smoke. Metal Rain. Para cuando terminó, solo éramos 10 de nosotros. Todavía respirábamos. La cerradura se activó. La estación comenzó a colapsar. Autodepuración. Destrucción de datos. El fuego en todos los pasillos que recorrimos luchó contra el sangrado Hyde. Alguna manera volvimos a Insurgente. Uno vio como el final de Verity se desgarraba así mismo aparte. Miraba como las estrellas parpadeaban una a una, enviando fragmentos de la verdad, de memoria de nosotros. El imperio no cayó ese día. No todo, pero se agrietó. Hay dentro de esa grieta plantamos algo. Ninguna máquina, ningún soberano, ningún ascendiente podría matar el legado que no celebramos, no. Después del final de Verity, se quemaron demasiados nombres, entraron en ese fuego. Demasiados los gritos aún se aferraban a las paredes de los insurgentes. Ecos de los moribundos que habían venido sabiendo que no se irían. Y aunque el bloqueo de memoria funcionaba, aunque vimos los signos de ello floreciendo a través de las estrellas, como un incendio forestal, no hubo desfile de la victoria, solo psicotrisis. Los canales galácticos comenzaron a llamarlo. Los fragmentos destrozados de la historia, que aparecían en lugares inesperados, módulos escolares, corrompidos con viejas imágenes de guerra religiosas, archivos que muestran de repente imágenes de juguetes holográficos para niños de dioses, prohibidos tocando gritos en lugar de canciones de cuna. El imperio trató de culparnos. Dijo que haríamos, desencadenó un apocalipsis de datos. No estaban equivocados. Lo hicimos. Pero esto no fue destrucción, esta fue la restauración. Habían enterrado la verdad tan profundamente que olvidaron lo que sucedería cuando alguien la desenterrara. Los mundos comenzaron a cambiar, los sistemas menores dejaron de rendir tributo a los más pequeños, las especies que se descompusieron y criaron en conformidad comenzaron a tallar sus nombres en las murallas de la ciudad. En Arlen 3 vimos la primera rebelión, abierta, liderada no por humanos sino por los Retari. Pensó durante mucho tiempo extinto.
Su canto sacudió, las estrellas nos mintieron y todavía el imperio se aferraba a la vida. A soberano, llamado Artax, tomó el mando, después de que cayera el final de Verity. Él no era un político, era un señor de la guerra de pura raza, uno de los pocos que nunca había probado la pérdida. Hay dejó claras sus intenciones. Si ya no podían controlar la historia, lo harían. O en formarse con acabar con el futuro. Lo llamaron doctrina escorclalógica. Era simple. En si la Tierra fuera la fuente de la infección, quemarían la Tierra, pero no solo con naves. Desató algo más viejo, algo peor. Lo llamaron los limpiadores, no máquinas, no soldados a armas de fuego, plagas vivientes adaptadas para identificar ADN humano y desmantelarlo, no solo para matar, sino para borrar huesos. Disolvería recuerdos, pudrirían, incluso los artefactos se corroerían al tocarlos. Aprendimos sobre ellos demasiado tarde para cuando Echo marcó la transmisión. 2 lunas colonia ya se habían ido. 5. Y las imágenes de personas gritando mientras sus sombras se despegaban del suelo y los consumían, padres sosteniendo a niños que se derritieron en cenizas antes de que pudieran llorar, bosques enteros, ciudades, océanos convertidos en lodo y luego silenciados. No hay sobrevivientes, no hay tumbas, solo un cumplimiento del informe logrado. Fue entonces cuando perdí a Thompson. El No Say Goodbye acaba de tomar un barco de 5 hombres y voló directamente a un limpiador nave de semillas. Sobre mi cresta detonó su núcleo a mitad de la entrada, vaporizó la semilla y él mismo con él compró la tierra. Otro mes. Eso es todo lo que necesitábamos para hacer más, pero ya no era tan simple. La humanidad se estaba dividiendo. Algunos grupos no querían pelear, querían negociar, firmar los términos, hacer las paces. Dijeron que la verdad era peligrosa, que íbamos a empujado demasiado lejos para que tal vez el imperio tuviera razón, en que no eran traidores, solo cansados, pero la gente cansada hace estupideces. Una célula a la que llamamos los soles, pálido, secuestró una baliza destinada a Echo e intentó enviar un paquete de rendición completo, coordenadas, bases ocultas, detalles del movimiento de resistencia. Querían intercambiarlo por soberanía limitada, por seguridad, por silencio. Dante encontró la brecha. Ahí lo detuve justo a tiempo, pero el daño ya estaba hecho. Ya no estábamos solo peleando el imperio contra el que estábamos luchando. ¿Ves que cuanto más profundamente cortamos el cuerpo del imperio, más nuestra propia infección difundir viejos rencores devueltos? Diferentes grupos de resistencia pelearon por quién reconstruir. Algunos querían democracia, otros querían aislamiento, algunos querían venganza. Así que total bordeaba el genocidio. Y la Tierra ya no estaba unida. No era realmente la mitad del planeta. Todavía creía en las mentiras del imperio. La otra mitad quería las estrellas entregadas en un plato. Solo una astilla. Aquellos que habían luchado, sangraron y perdieron. Entendieron lo que vino después. No la paz, no orden, pero responsabilidad. El legado no se trata de gloria. Se trata de que te vas cuando tu nombre es raspado de la pared. Y eso significó un movimiento final, un golpe final, que Dante llamó en el protocolo espejo. Tenía una última carga útil oculta en lo profundo del código AD Echo, disparador creado para reflejar cualquier firma de limpiador. Entrante de regreso a su origen, si lanzado, causaría que cada organismo limpiador activo en la galaxia apunte al ADN soberano, en lugar de un ADN completo. Inversión. Un interruptor de especie no solo mataría a las élites, las cazaría. Úsalo. Le dije que lo dejara rasgar. 50. No se movió. Solo miró los datos como si eran un arma cargada, apuntando a su propia alma. Es un genocidio, dijo. ¿Construyeron eso? Respondí. Déjalos probarlo. Los niños morirían. También lo hicieron los nuestros. Argumentamos durante horas.
Gritó paredes perforadas, escupir sangre y dolor el uno al otro, y luego me miró no con odio, no con rabia, sino con algo más frío: lástima que ya no estés luchando por la humanidad. Dijo: solo estás tratando de ganar. Y tenía razón, no me importaba sobrevivir en ese momento, me importaba asegurarme de que los monstruos sintieran lo que nosotros. Dante hizo una tercera elección, modificó el protocolo del espejo, reconstruirlo en una puerta genética en lugar de invertir los objetivos. Bloquearía a los limpiadores, los atraparía en congelación por estasis su ciclo de replicación y detenerlos permanentemente. No mataría al imperio, terminaría con su arma más poderosa para siempre. Pero para activarla alguien tenía que subir el gatillo manualmente desde el núcleo de la nave central limpiadora enterrada en el territorio del imperio, orbitando lo prohibido. Planeta de Zarrón. Una misión suicida, y él se ofreció como voluntario. Al dije que no escuchó. Desperté al siguiente ciclo y descubrí que se había ido. SIN nota. Solo una línea escrita en texto antiguo tallado en la consola deja. Ellos recuerdan quién detuvo la plaga. Dante nunca regresó, pero los limpiadores se detuvo. De repente se congeló en medio movimiento en todas partes. La tierra volvió a respirar. Perdimos a un amigo, perdieron a su dios. El imperio no anunció la derrota, ellos no pudieron. Pero su voz cayó. Sus flotas retiraron su propaganda marchita. Y en ese vacío construimos algo nuevo. No es perfecto, no limpia 1.000.000 de voces gritando unas sobre otras en las cenizas, pero gratis. Y eso fue suficiente. No se construyeron estatuas, no para mí, no para Dante, no por Yuri, Thompson o los otros 10,000 que sangraron por algo más grande que ellos. No por pilares de mármol, no hay placas doradas, solo nombres rayados en los cascos de barcos oxidados o susurradas en tabernas, entre arrastres de vapor de olor amargo. Y honestamente, así es como debería ser, porque la guerra no se trataba de héroes. Se trataba de recordatorios sobre asegurarse de que los Galaxia nunca olvidó lo que pagamos para ser escuchados. El imperio no colapsó en una explosión gloriosa final. No hubo última batalla, ni gran rendición. Se erosionó como a un cuerpo, pudriéndose de adentro hacia afuera, demasiado orgulloso para admitir que ya estaba muerto. Los soberanos trataron de mantener el poder, pero su miedo los hizo descuidados. Se volvieron unos contra otros. Las ejecuciones se volvieron rutinarias. Han guerras civiles desatadas en los sistemas centrales. Los planetas que alguna vez se habían inclinado sin cuestionar comenzaron a cerrar sus puertas, cincelando sus cielos. Lo llamaron la caída silenciosa. Tomó menos de 2 años para que su red se fracturara sin posibilidad de reparación. Y la Tierra, no nos levantamos como un ave fénix, nos arrastramos con cicatrices divididas. Mitad enojada la población quería reconstruir, la otra mitad quería retribución. Hubo disturbios, asesinatos, ciudades enteras destrozadas a medias. ¿Sobre quién tenía la culpa? Algunos dijeron que habíamos provocado la guerra, otros dijeron que no habíamos ido lo suficientemente lejos, algunos adoraron la resistencia. Otros nos odiaban por provocar la ira del imperio. No hablé en ninguna de las reuniones. No únete a los consejos de reconstrucción. O siéntate en las juntas del Nuevo Mundo. No me importaba la política. Me importaban las tumbas, y pasé meses caminando por los sitios de batalla, desde las crestas rotas de Marte hasta los pozos de hielo de Titán. Caminé y encontré lo que quedaba enterrado. Quien pude, marcó el resto Madrid. Seguía siendo un cráter, pero alguien había grabado palabras en la piedra cerca del borde sin nombres, sin fecha solo. Pensaron que el silencio los salvaría, que se quedaron conmigo los que se escondieron. ¿Quién obedeció? ¿Quién susurró en lugar de gritar? Ellos también murieron callados. Nunca salvé a alguien
Un día me encontré de vuelta en la estación Luna 7, donde todo comenzó. Para mí, las viejas perchas estaban llenas de malas hierbas ahora oxidadas, en terminales drones rotos, pero dentro de la cámara de control principal, alguien había dejado un mensaje en bucle, en una pantalla vieja. La vas dudonte. No esperaba que ni siquiera recordara que el relevo estaba allí. Tal vez lo grabó antes de Zarron. Tal vez lo envió después. No importó, su voz estaba cansado de verdad. No es un discurso, no es un código. Solo él, si estás escuchando esto. No perdimos. Eso no significa que ganamos, pero no fuimos borrados. Y eso es algo que construyeron. Un imperio sobre la idea de que nadie lo recordaría. Así que sigue recordando incluso cuando duela. Especialmente entonces, así es como nosotros ganar. No con bombas, con memoria. Me senté allí durante horas, escuchándolo en Bucoli por primera vez. Desde que terminó la guerra, no lloré por mí, por todo eso. La rabia, la arena, las caras que no podía recordar. Aunque probé el olor de metal quemado, la sensación de un gatillo, el sonido del silencio, tras un disparo, que cambió todo. No era gloria, era una carga y era mía para llevar. Yo dejó a Luna, sola esa noche, sin flota, sin tripulación, solo una lanzadera oxidada y un destino, el borde del espacio mapeado, un lugar sin nombre, solo estrellas, vacías, y al susurro de la posibilidad, porque la guerra me enseñó algo. No se trataba de quién ganó, se trataba de quién sobrevivió con el alma intacta, sobre quién eligió construir después del incendio. Conocí a personas en la Tierra que ya estaban haciendo planes para una galaxia, alianza, no otro imperio. Lo juraron, algo mejor, algo justo. Tal vez tenían razón, tal vez solo estaban cansados de la guerra. No me uní a ellos. Para tampoco los detuvo, porque alguien tenía que intentarlo, y alguien más tenía que recordar por qué importaba. Así que aquí estoy a la deriva a través de la oscuridad, un soldado sin bandera, sin órdenes, solo historias, del tipo que nadie quiere escribir, demasiado desordenadas, demasiado sangrientas, demasiado reales. Pero yo escríbalos de todos modos. En las paredes de los barcos, en cajas viejas, en pulsos binarios, a través de silenciosos relés, no para que pueda ser recordado. Así serán Yuri Thompson, Dante, el chica de la serie que pintó nuestro símbolo en su sangre, la tripulación que nunca logró escapar del fin de Verity, los mártires y monstruos, y los intermedios importaban. Y tal vez en algún distante un niño con una mente curiosa encontrará un fragmento, un clip, un nombre, y tal vez eso será suficiente para detener el próximo imperio antes de que comience. Tal vez no, pero seguiré escribiendo, porque ese es el indicado. Siempre tuvieron miedo, no de nuestras armas, no de nuestra ira, sino de nuestra negativa a ser olvidados. Somos humanidad. Y lo hicimos. La galaxia nos recuerda de la manera difícil. La única manera